Bien, muy buenos días, mis hermanos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches para quienes nos escuchan en diferentes horarios. Recordemos que esto es un devocional matutino, ¿verdad? Pero estamos a través también de en nuestro canal en YouTube. Así que considerando esto y no tenemos la certeza de que sea en la mañana que siempre nos escuchen, puede ser en la tarde o en la noche. Así que para todos un fuerte abrazo y un caluroso saludo. Estamos en el capítulo 16 de Job, ¿ya? Y es un capítulo bien interesante, para mí, desde mi perspectiva, es bastante dinámico, ¿ya? Porque este capítulo es conocido como el quinto discurso de Job, ¿ya? Y este es un discurso que contrasta con los discursos o con las intervenciones de sus amigos. En este caso, Job va a presentar una defensa, digamos, la Reina Valera lo titula Job se queja contra Dios. Yo no lo pondría de mi perspectiva personal tan así como una queja contra Dios, pero sí lo veo más una queja contra los que lo están acusando, especialmente la intervención del capítulo anterior de Elifaz, que tenía o tiene un lenguaje bastante fuerte, ¿no? Contra Job, lo acusa incluso hasta de pecador. Y aquí Job, cuando toma la palabra en el capítulo 16, en los primeros versículos, dice de la siguiente manera, dice versículo 1, respondió Job y dijo, muchas veces he oído cosas como esta, consoladores molestos son todos ustedes. ¿Tendrá fin las palabras vacías? ¿O qué te anima a responder? También yo podría hablar como ustedes si tuviese vuestra alma en lugar de la mía. Yo podría aliviar contra ustedes las palabras, hilvanar, perdón, contra ustedes palabras, y sobre ustedes movería mi cabeza, pero yo los alentaría con mis palabras y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Fíjese que aquí analizamos la actitud de Job. Job dice, oye, las palabras que ustedes están es más de lo mismo. Lo que estoy escuchando es más de lo mismo, más acusaciones sin base, ¿ya? Gustavo nos enseñaba ayer que muchas de las palabras que ellos dicen son aplicables como principios, digamos como principios bíblicos o como principios morales, como principios de vida. Pueden ser aplicables, claro que sí, pero para quien está en una situación realmente de pecado o está en una relación quebrada con Dios. Este no era el caso de Job, ¿ya? Job, nosotros que sabemos hasta el momento en que hemos estudiado, conocemos que no fue por un pecado que la condición actual de Job está como está, ¿ya? Fue una apuesta, si se puede decir así, eh, del cual ni Job ni sus amigos tienen conocimiento, ¿ya? Pero la forma como los amigos acusan a Job es como si ellos supieran que de verdad él cometió pecado para estar en esta condición, en esta situación, ¿ya? Eso es lo que se llama juzgar con ligereza. Y no era así. Entonces Job dice, mira, todas estas palabras que he oído no me traen consolación. Esto, por el contrario, eso me molesta, me incomoda, me acongoja. Lejos de hacerme sentir bien, por el contrario, me hace sentir mal. Lejos de producir mi alivio, lo que hace es que me produce más tristeza. ¿Ya? Dice, ¿hasta cuándo? Dice el versículo 3, dice, ¿tendrán fin las palabras vacías? ¿Hasta cuándo van a seguir con esto? No se van a acabar las palabras sin sentido. Dice el versículo 4, dice, también yo podría hablar como ustedes si su alma estuviese en lugar de la mía. Es decir, si ustedes estuvieran en el lugar y que yo estoy y yo en el de ustedes, yo también podría hablar las mismas cosas. ¿Ya? Sin embargo, Job hace una salvedad aquí que me encanta, porque dice, pero yo los alentaría con mis palabras y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Y eso es una invitación
que nos hace el escritor Job en este caso, ¿verdad? O Job en este caso, nos hace una invitación para poder ser alivio, ser el bálsamo que la persona en situaciones difíciles esté pasando, esté viviendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces, lamentablemente, cuando una persona está pasando por un dolor fuerte, una pérdida de algún familiar, las palabras que nosotros eh, emitimos no generalmente traen un bienestar, un alivio. A veces ni siquiera es necesario decir nada, solamente con la compañía, con estar ahí es suficiente, ¿no? Es bastante. Pero si se va a decir algo, bueno, lo ideal es buscar palabras que generen alivio, pues, ponerse en el lugar del otro, eso es prácticamente la base de la misericordia. Cuando uno se pone en el lugar del otro, pues uno habla y actúa y acciona en base a lo que el otro está sintiendo, o por lo menos uno trata, porque no siempre uno logra eh, ponerse en el lugar del otro o entender el dolor al punto del que el otro lo está viviendo. Por eso Job aquí está molesto, porque él dice, mira, más de lo mismo, más palabras vacías, más cosas que no me están haciendo sentir bien. Este, este caballero Elifaz lo está tratando prácticamente de pecador, de malo, ¿ya? Y en realidad eso a Job no le estaba haciendo ningún bien, ¿ya? Y después de esta intervención, de esta introducción, viene el versículo 6 donde dice, el 6 dice, si hablo, mi dolor no cesa. Si dejo de hablar, no se aparta de mí. Pero ahora tú me has fatigado, has asolado toda mi compañía. Tú me has llenado de arrugas. Testigo es mi flacura, que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Su furor me despedazó y me ha sido contrario. Crujió sus dientes contra mí aguzó sus ojos mi enemigo. Abrieron contra mí su boca, hirieron mis mejillas con afrenta. Contra mí se juntaron todos. Me ha entregado Dios al mentiroso y en las manos de los impíos me hizo caer. ¿Ya? En esta segunda parte del versículo 6 al versículo 11, yo veo una sombra clara de lo que posteriormente iba a pasar con nuestro Señor Jesucristo. Yo veo esa sombra ahí. Digamos que cuando nosotros estudiamos la Biblia, que voy a hacer un pequeño paréntesis, cuando estudiamos la palabra, una de las ideas principales es buscar la figura de Jesucristo dentro de cada porción de las Escrituras, dentro de cada versículo, si se puede decir así, dentro de cada texto que nosotros analizamos. Y aquí, por ejemplo, desde el versículo 6 en adelante, podemos ver una sombra bastante marcada del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y si hacemos un paralelo, por ejemplo, con el capítulo 22 de Salmos, el capítulo dice así, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué están tan lejos de mi salvación? ¿Estás tan lejos de mi salvación y las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no me respondes, de noche y no hay para mí reposo, pero tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo, dice el versículo 6 en adelante, que es donde quiero que analicemos un poco el paralelismo que hay. Dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de hombres, despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él y sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre y el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Versículo 11 dice, no te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude.
Me han rodeado muchos toros fuertes, toros de Basán me han cercado, abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suerte. Fíjese que esto es un salmo que lo escribe David, ¿no? Y David lo escribe de una manera profética. Quizá David estaba pasando por una situación bastante compleja, pero lo que él está escribiendo lo escribe acerca de nuestro Señor Jesús. De hecho, en el Nuevo Testamento, cuando nuestro Señor Jesucristo está ya crucificado, en uno de los evangelios emite estas palabras donde dice, Dios mío, por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que estás tan lejos, ¿no? Y aquí no es muy diferente a lo que expresa Job desde el versículo 6 en adelante, ¿ya? Dice, pero me he fatigado, has asolado toda mi compañía, me has llegado llenado de arrugas, testigo en mi flacura, es decir, contar puedo todos mis huesos, ¿ya? Su furor me despedazó. Entonces, todo este tipo de contenido me lleva siempre a los pies de mi Señor Jesucristo. Y por ende, cuando yo veo esta figura, no solamente estoy viendo el paralelo que hay entre Job y nuestro Señor Jesucristo, sino que también estoy viendo lo que significa eso para mí, ¿ya? Desde la perspectiva cristiana, lo que significa ese sacrificio para mí. Entonces, cuando veo esta figura, también estoy viendo salvación, estoy viendo perdón, estoy viendo misericordia, estoy viendo a alguien que se puso en mi lugar para sufrir el dolor que yo debería de sufrir por mi pecado. Entonces, esto es interesante conseguirlo en capítulos como este. ¿Por qué? Porque me conectan directamente con mi Señor Jesucristo, me llevan a encontrar la figura de mi Señor Jesucristo dentro de cada uno de los textos o de las palabras que vamos a o que estamos estudiando, ¿ya? La última parte que está básicamente desde el capítulo 12 en adelante, pero desde el 19, ya por cuestión de tiempo no lo podemos profundizar tanto, pero desde el 19 en adelante, que nuestro hermano Beto lo puso en la lectura del día de hoy, dice de la siguiente manera, voy a leerlo desde el 18 hasta el 22, dice, oh tierra, no cubras mi sangre, y no haya lugar para mi clamor. 19. He aquí mas he aquí que los cielos están de testigo, de mi testigo y de mi testimonio en las alturas. Disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Ojalá pudiese disputar el hombre con Dios como con su prójimo, mas los años contados vendrán y yo iré por el camino donde no volveré. A mí me gusta un poco más la versión que nuestro hermano Beto leyó esta mañana. Fíjese que en la nueva versión internacional dice de la siguiente manera, ahora mismo tengo en los cielos un testigo. En lo alto se encuentra mi abogado, mi intercesor es mi amigo, y ante Dios me desahogo en lágrimas para que interceda ante Dios en favor mío, como quien apela por su amigo. Y recuerden, hermanos, que esta versión me encanta más porque nos deja mucho más claro que nosotros tenemos un intercesor, perdón, en los cielos por nosotros. ¿Ya? Nuestro Señor Jesucristo. Y eso me lleva, por ejemplo, a primera de Juan, donde dice que abogado tenemos ante el Padre, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en este caso, y Él es nuestro amigo, ¿ya? En el Evangelio de Juan dice, mire, ya no los voy a llamar más mis discípulos, sino mis amigos, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos un amigo que intercede por nosotros, nuestro Señor Jesucristo, que es el mismo de la figura que leímos en Salmo 22.
el que murió por nosotros, el que nos brinda esperanza, que nos brinda perdón, que nos brinda misericordia, que nos muestra su poder al vencer a la muerte en esa cruz. Entonces, cuando estudiamos este tipo de capítulos, podemos encontrar este tipo de figuras que nos generan esperanza, bienestar, salud espiritual, salud emocional, incluso salud física, salud mental también. ¿Por qué? Porque nos lleva a tener esta esperanza. Fíjense que Job está aquí en medio de una calamitosis y expresa su dolor, pero luego del versículo 19 en adelante expresa palabras de esperanza, de refrigerio, de tranquilidad, si se puede ver así, ¿no? Entonces, esa es la invitación que nos hace el capítulo 16 de Job y debemos siempre meditar en eso. Por otro lado, siempre es bueno tener una continuidad, ¿verdad?, en el análisis de las escrituras para nosotros poder entender todo el contexto de lo que pasa con cada personaje, ¿no? Pero hasta aquí, esta parte del 19 al 22, yo la veo como un paréntesis para un refrigerio. Eso es como voy a decirlo así, pero como un partido de fútbol. Los 15 minutos de descanso son para refrigerio, para motivación, para animarnos a continuar luego la segunda parte. Vamos a orar. Padre bueno, Señor, Padre querido, gracias te damos, Señor, por tu amor y por tu misericordia, pero